especial. Primero quiero agradecerles a todos, pedir disculpas por el retraso, pero como ya les comentaron los compañeros, Rueda, Valtre y yo estábamos platicando con compañeros dirigentes del magisterio para seguir sumando fuerzas, para ir logrando coincidencias. Quiero, si deja, sí, ahorita se va a oír seguramente. A ver, dicen que, pues acérquese si no se oye, acá hay un chico de espacio. Decía Juárez: maldito y mil veces maldito aquel que con sus palabras dice defender al pueblo de México y con los hechos lo traiciona. Ese es Peña Nieto. Y toda su caterva de vendepatrias que dicen que quieren favorecer a la nación con la entrega de nuestro petróleo y de petróleos mexicanos. Miren, voy a volver a darles datos y les voy a dar unos datos adicionales. Como aquí ya lo adelantó Alfred, produce Pemex 2,5 millones de barriles al día de petróleo. Extrae, no falla, no para, es constante. No es cierto que haya caído la producción, 2,5 millones, a pesar de que echaron a perder Cantarell, que era uno de los pozos más poderosos del mundo. Y lo echaron a perder no los de Pemex, sino una decisión política del gobierno de Fox, que le metió nitrógeno en contra de todas las opiniones, a sabiendas de que eso produciría de momento más petróleo y después liquidaría el pozo, y eso fue lo que hizo el responsable del gobierno de Vicente Fox. 2,5 millones, estos piensan que no sabemos multiplicar. Ya les dio la explicación, $90 de renta, de ganancia por barril. Si multiplican 2,5 millones, llegando a su casa hagan la cuenta. 2,5 millones por $90 diarios. 225 millones de dólares genera Pemex al día. Al día. Si lo multiplican por 365, que son los días del año porque Pemex no para, son 82,000 millones de dólares. Si lo multiplican por 13, que vale el dólar frente al peso, son 1,076,000 millones de pesos. 1 millón de millones de pesos aporta Pemex, y dicen que no sirve, y dicen que no produce. El año pasado dio 1,067,000 millones de pesos de impuestos. Le dejaron solo una bicoca de 69,600 millones de dólares, se los doy en dólares, le quitaron 69,400 millones. Le dejaron solo 200 millones de dólares. Y Pemex sigue produciendo 2,5 millones de barriles de petróleo sin fallar. Pero ahí les va el número más fuerte. Si en vez de exportar, exportamos 1 millón de barriles diarios a Estados Unidos, ganamos 90 millones de dólares, porque son $90 por cada barril. Se van a 1 millón, 90 millones. Somos el tercer exportador más importante de petróleo crudo de Estados Unidos, solo bajo de Canadá y Arabia Saudita. Somos el quinto productor de petróleo crudo del mundo, y Pemex es la petrolera que más barato produce petróleo en el mundo. Lo oyeron bien, más barato que todas las empresas petroleras del mundo. Eso es Pemex. Y aporta, mandando el millón de barriles, 90 millones de dólares. ¿Qué pasaría si en vez de exportar crudo, que es una materia prima no renovable, lo refináramos y vendiéramos gasolina, combustóleo, todos los derivados del petróleo? ¿Qué pasaría eso? Dicen estos necios que no es negocio. Les voy a poner un ejemplo de lo que están diciendo. Si ustedes llenan esta botella con agua de la llave, el agua les debe costar centavos. El envase cuesta centavos y se vende 10 pesos, solo por meterlo en esta botella. Solo por meterlo en esta botella, centavos se convierten en 10 pesos, porque es una materia prima procesada, industrializada. Y dicen estos mentecatos que si procesamos el petróleo crudo no es negocio. Pues les voy a decir que sí es negocio a estos desvergonzados. Si se refina el petróleo, cada barril, en vez de dar $90 de ganancia, da $1,440 de ganancia.
Si exportamos en vez de 1 millón de barriles de petróleo crudo, 1 millón de barriles de petróleo crudo postprocesado, tendríamos 1.440 millones de dólares al día de ganancia. Se multiplica por 16. Al año, Pemex estaría ganando 16 billones de pesos. 16 millones de pesos solo con procesar nuestro petróleo, que Pemex lo ha venido haciendo durante 75 años. No es cierto que no tengamos la tecnología. Cuando expropió el general Lázaro Cárdenas no teníamos nada. Se llevaron equipos, maquinaria, nos boicotearon, bloquearon al país, no permitían la entrada de un tornillo, se llevaron los altos mandos, embargaron la producción que exportábamos, y a pesar de todo eso los trabajadores y trabajadoras mexicanas sacaron a Petróleos Mexicanos adelante. Con 75 años de experiencia, ¿cómo no vamos a poder hacerlo? Dicen que no tenemos dinero, pero si 1 billón de pesos produce Pemex, ¿cómo no vamos a tener dinero para construir las refinerías? Y estos desvergonzados no han construido ni la barda completa de la refinería que iba a hacer Calderón en Hidalgo. Ni la barda completa pudieron terminar en 6 años. Una pinche barda no pudieron hacer. Son unos inútiles, no sirven para más que explotar al pueblo, no sirven para ninguna otra cosa. Pero, si además de refinar el petróleo, lo convertimos en petroquímicos, se multiplica por 60. Cada barril, en vez de darnos $90, nos daría $5.400 por barril, 5.400 millones de dólares al día, 60 billones de pesos al año, 60.000 millones de millones al año nos daría Pemex bien manejado. Lo digo de otra manera además. Un barril de petróleo produce un empleo. Un barril de petróleo refinado produce 16 empleos. Un barril de petróleo petroquímicos convertido en petroquímicos produce 60 empleos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Construir las refinerías, devolver la petroquímica al país. La petroquímica privada era de las más importantes del mundo, apoyada en la petroquímica de Pemex. Carlos Salinas la privatizó, desmanteló todo. Como está desmantelándolo ahora, porque es Carlos Salinas el que está detrás de Enrique Peña Nieto. A mí no me cuentan el cuento de que a Peña Nieto le da para hacer lo que está haciendo. Se necesita una inteligencia maligna detrás, como la de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? O sea, es un perverso. Entonces, pero además, la historia, 1912, Madero, el presidente Madero, le pone 2 centavos de impuestos. Porfirio Díaz les había dado todo, el suelo y el subsuelo, que no pagaran impuestos de exportación ni de importación, que no pagaran nada, y las petroleras decían que el petróleo era de ellas, ¿no? Madero dice, bueno, paguen por lo menos 2 centavos de peso por tonelada de petróleo que exporten. 2 centavos por tonelada. Y las petroleras dijeron, vamos a quebrar, es un impuesto confiscatorio. ¿Cómo se atreven a obstaculizar así la empresa petrolera? Y curiosamente a los 7 años lo depusieron y lo mataron. Ahí lo dejo, para que cada quien saque sus conclusiones. Carranza, con la participación del embajador de Estados Unidos en la confabulación para el golpe de Estado que le costó la vida, asesinaron al presidente Madero y al presidente Pino Suárez. Y para documentar nuestro optimismo a propósito de las legislaturas, ese congreso era mayoría maderista y le tomó la protesta al asesino de Madero, a Victoriano Huerta. O sea que ya tenemos tradición en esas cosas. Un puñado solamente se plantaron del Teodoro Belisario Domínguez, que pagó con su vida la valentía de enfrentar al usurpador. Venustiano Carranza, dirán misa de él, pero era un presidente patriota. Quiso, después de que el constituyente del 17 devolvió a la nación el control del subsuelo, quiso ponerle impuestos a las petroleras. Pedían invasión militar, decían que era confiscatorio,
que qué le pasaba, que el petróleo era de ellas. Pasaron 21 años antes de que el presidente Cárdenas pudiera rescatar el petróleo y hoy dicen que el general Cárdenas estaba de acuerdo en la inversión privada. Y hay compañeros de tan buena fe, me acaba de pasar una compañera la nota, gente tan honorable como Lorenzo Meyer, que les dice, bueno, sí, es que el general Cárdenas planteó que pudiera haber inversión privada nacional en Pemex. Sí, nada más que lo que Peña Nieto está diciendo es que su reforma constitucional es igualita a la del general Lázaro Cárdenas. Y ahí está mintiendo, porque lo que el general hizo fue devolver el petróleo a la nación y ponerlo al servicio del pueblo. Hoy, con todo lo que se roban, Pemex sigue aportando el 40% del presupuesto nacional. Una de cada 3 escuelas, una de cada 3 carreteras, una de cada 3 hospitales se han construido con dinero del petróleo. Si se entrega Pemex y el petróleo, se acabó la educación pública, que ya están liquidando. Por eso traen a los profesores movilizados que quieren acabar de privatizar. Se acaba la salud pública, la pobreza se incrementaría de manera brutal, pero lo más importante, perderíamos la soberanía económica, entregaríamos lo que mueve todo en México y en el mundo, que es el petróleo. Le estaríamos dando un recurso que es estratégico y de seguridad nacional para cualquier país. Sería gravísimo el daño. Y de todos modos el pueblo de México se tendría que levantar para volver a recuperar esa riqueza. O sea que el esfuerzo lo tenemos que hacer de todas maneras. No tenemos opción. Esta lucha la tenemos que dar y la tenemos que ganar. Miren, la semana pasada se estrenó una película, Pollitos en Fuga, del Congreso, que andaban corriendo porque los maestros tomaron las instalaciones del Congreso. Ya los veías, ¿no? Ahí los veías, pues ya no eran tan arrogantes, ¿no? Ya no se le ponían al pueblo, sí, voy a votar lo que quiera, porque el Congreso Constituyente, nada, se echaban a correr, apenas veían a un grupo de maestros, ¿no? Y los medios diciendo barbaridad del magisterio, conductores diciendo que eran fascistas, y ellos son los fascistas porque pedían la represión del gobierno del Distrito Federal en contra de los maestros, pero Mancera les dijo que a ver quién reprime porque el gobierno del Distrito Federal no puede ser. Así que bien, que el gobierno en vez de haya corregir, que bien que el gobierno federal se entere de cómo están las cosas, y ya les están ofreciendo negociaciones al magisterio para tratar de desactivarlos, pero el magisterio no debe dejarse engañar. Solo quieren que se vayan para después apuñalarlos, para después traicionarlos, para pasar como siempre lo han hecho. Entonces tenemos que sumar fuerzas con los maestros. Yo les pido, no tenemos la organización, no preparamos eso, pero yo les pido que todos en la semana llevemos apoyo al magisterio, víveres, cobijas, cosas que necesitan para estar aquí en resistencia. Que les digamos, inclusive si pueden decir que va de parte de ánimo, que somos compañeros de ánimo, que lo estamos apoyando, pues sería bueno, pero si tampoco necesitan cantarlo, simplemente decir aquí estamos solidarios con la lucha que ustedes están desarrollando. Yo quiero terminar planteando ya con Morelos nos traicionó.